donde se encuentra el Señor de Santa Teresa, pero el original está aquí en México, ¿verdad? Entonces, nos está protegiendo y todo, pero bueno, le damos la bienvenida a quienes ya nos están siguiendo, que el tema, pues como ven, ha sido muy, muy interesante, sobre todo porque tocamos temas que quizá en otras instituciones no se tocan como aquí lo hacemos. Es decir, tenemos aquí un público muy, muy generoso que nos sigue con los temas que vamos planteando y en esta ocasión estamos con el tema de devociones novohispanas. Bueno, eh, voy a leer, David, tu currículum para quien no te conozca. Yo sé que mucha gente te sigue, te conoce, pero bueno, para los que no, voy a leer tu currículum. Doctor David Pérez Becerra es doctor en estudios novohispanos por la Universidad Autónoma de Zacatecas, maestro en cultura virreinal por la Universidad del Claustro de Sor Juana y maestro en docencia, gestión e innovación educativa por la Benemérita Universidad de Oaxaca y también licenciado en artes visuales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Se ha desempeñado como docente investigador en el Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y como director del Festival Internacional de la Imagen FINI 2022 en esa misma institución. Actualmente se desempeña como profesor de asignatura adscrito al área de diseño y comunicación. Ha participado como conferencista en varios coloquios y congresos realizados en distintas universidades y museos, tanto nacionales como en extranjeros. Entre ellos, el Museo Nacional del Virreinato, el Museo del Oro en Bogotá, el Museo Pedro de Osma en Lima, así como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad del Pacífico, la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Javeriana, también en Colombia, entre otras. Ha publicado varios ensayos, columnas y cédulas curatoriales. Es miembro del Seminario Permanente de Conventos de Monjas y Beaterios, Vida Cotidiana del Virreinato a la Posmodernidad, del Seminario de Estudios Virreinales en el Museo Hispánico, en el Mundo Hispánico, y de Alquimistas, colectivo dedicado a la investigación del uso de procesos antiguos fotográficos con sede en la Fototeca Pedro Valtierra de Zacatecas. Pues David, te damos la más cordial bienvenida aquí en el Centro de Estudios, quien te da las gracias por estar con nosotros, compartirnos tus conocimientos con un tema muy, muy particular que a todos nos va a dejar con el interés de visitar la imagen en vivo. Así que, pues sin más, les damos la bienvenida a ya los casi 140 seguidores que tenemos que se van conectando después varios hasta llegar a cifras altas. Y bueno, pues te damos la palabra con el Señor de Santa Teresa. Adelante, David, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, doctor Manuel. Muchas gracias al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Muchas gracias por la oportunidad de presentar algunas reflexiones que he construido en torno a la devoción del Señor de Santa Teresa. Espero que sea del agrado de todos y que sobre todo pueda yo incitarlos a conocer esta devoción, la imagen que conservan las hermanas carmelitas de aquí, del barrio vecino de Tlacopac, y también, ¿por qué no?, el Centro de Estudios de Historia de México, porque muchas de las fuentes documentales que han servido para la construcción de estas reflexiones que vamos a hablar durante la charla, están justamente en este espacio maravilloso que, bueno, además de conservarlas, nos permiten el acceso a ellas y con esto a darle un vistazo a ese mundo maravilloso que es el mundo novohispano. Muchas gracias. Comparto pantalla para iniciar la charla. Muy bien. Listo.
Muy Ya bien. la vemos, Primeramente, ¿eh? quiero Adelante, agradecer sí. a la comunidad y las mayordomías de las poblaciones de Mapeté y Cardonal en el estado de Hidalgo, también al Monasterio Autónomo de Carmelitas Descalzas de San José Tlacopac, aquí en la Ciudad de México, a todos los investigadores que han contribuido, como el doctor Manuel Ramos lo ha hecho, con su trabajo para la comprensión del mundo novohispano, a mi familia, porque siempre me han apoyado a lo largo de casi 15 o 17 años que he estudiado esta imagen, y al Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Muy bien, vamos a comenzar esta charla, sobre todo aclarando un punto un poco extraño que tiene que ver con los nombres de la devoción. Muy bien, dice esta sección, una devoción con muchos nombres. Esta imagen que hoy vamos a versar la charla recibe varios nominativos. Se le conoce como Cristo de Ixmiquilpan, se le conoce como Cristo de las Minas de Guerrero, Cristo del Cardonal, Cristo de las Minas de Zimapán y mayormente como Señor de Santa Teresa o Cristo renovado. Muy bien, con todos estos nombres podemos encontrar información tanto documental como visual en torno a esta devoción, que ya verán que es una de las grandes devociones del mundo novohispano y una de las grandes devociones, si no es que fue la más grande devoción intramuros de la Ciudad de México. Muy bien. Pero ¿por qué recibía estos apelativos, este crucifijo, este Cristo? ¿No? Muy bien. Número uno, por la zona en la que se va a desarrollar el suceso milagroso que le atañe, que ya lo iré explicando paulatinamente. Muy bien, en la imagen que están ustedes observando vemos la región del Valle del Mezquital, en el actual estado de Hidalgo, y en el mapa se puede ver la planicie de lo que están marcadas dos poblaciones muy significativas de esa zona, que es Actopan e Ixmiquilpan. En la zona más lejana de la imagen podemos ver la cordillera de lo que es actualmente la ciudad de Pachuca y en un círculo rojo marcado el sitio de Cardonal. Como ven, Cardonal es, digamos, el fin del valle como tal y el arranque de la Sierra Gorda en esta estribación. En otra imagen, para que podamos seguir comprendiendo, esto es la población de Cardonal y a lo lejos se alcanza a ver marcado un espacio con el nombre de Santuario Mapetté. En este lugar, Mapetté, es donde va a ocurrir el prodigio que atañe a esta imagen, a este Cristo. Muy bien. Como en la época novohispana, la imagen recibió el nombre de Señor de Ixmiquilpan, de las Minas de Guerrero, de las Minas de Zimapán, porque justamente estaba dentro de la jurisdicción de esta zona, de este distrito. Es por eso que se le acompañaba con estos apelativos. Cardonal por el sitio, Ixmiquilpan, incluso las minas de Zimapán, aunque si lo ven geográficamente, las minas no están presentes en estas imágenes que yo les muestro porque no están cerca del espacio, pero dentro de la forma simbólica de entender la geografía en el siglo XVII, las minas de Zimapán ajustaban muy bien al discurso sobre todo de localización geográfica, del milagro del que vamos a hacer mención de este crucifijo. Muy bien, aquí está otra imagen más, donde pueden ver la estribación de la Sierra Gorda y en las faldas de esta montaña es que se vislumbra la población de Santuario Mapetté, el sitio donde va a ocurrir el prodigio del que voy a estar hablando. Muy bien, ¿por qué también se le llama Señor de Santa Teresa? Muy bien. Porque esta imagen fue trasladada de este sitio, del Valle del Mezquital, fue trasladada hacia 1621 a la Ciudad de México y después de algunos avatares se dio en heredad al convento de las Carmelitas Descalzas, que justamente tienen su convento ubicado a un costado del Palacio Arzobispal y que su nombre oficial es el Convento de San Josef o Convento de San José. Pero popularmente, con el paso de los años y sobre todo con una remodelación que se emprendió
a mediados del siglo XVII, la gente comenzó a llamarla Santa Teresa la Antigua. Entonces, este crucifijo lleva el apelativo de Santa Teresa por estar ubicado dentro de este convento de Carmelitas Descalzas, cuyo nombre oficial era el convento de San José. Muy bien. Esto después van a ver que tiene algunas implicaciones, sobre todo en la forma en cómo la devoción va a impactar en el mundo, digamos, del siglo XX. Técnicamente, la imagen del Señor de Santa Teresa es una escultura mixta, es una escultura de pasta de caña de maíz y de papel. Gracias al trabajo de Amador Marrero, sabemos que los materiales que le componen, ya verificados por él, son soportes interiores hechos de tubo de cartón, las manos y los pies son de madera de colorín, y el papel recubre parte de la pasta de caña, al igual que los tallos que dan la estructura a esta pieza. Muy bien. Por lo tanto, el Señor de Santa Teresa es una pieza novohispana. No hay discusión, digamos, en ese punto. Pero dentro de la narrativa hierofánica, es decir, dentro de la narrativa de milagro, el Señor de Santa Teresa apela a un origen español, como ya lo veremos. Pero está probado que la imagen es una técnica novohispana y además, gracias a las indagaciones de Elisa Vargas Lugo, se puede tener un tentativo autor que sería Matías de la Cerda, uno de los grandes productores de imágenes de Cristos en el siglo XVI. Aclarado este punto, vamos a iniciar, digamos, con la parte más curiosa y más sabrosa de esta historia que le titulé La indagación de un milagro. Toda esta historia, digamos, arranca en 1677. ¿Por qué en esta fecha? Muy bien. En esta fecha, los dos capellanes de este convento de San José de Carmelitas Descalzas, llamados Francisco Salcedo de Esquivel y José de Solís y Zúñiga, abrieron ante la Curia Arzobispal de México un proceso de probanza de la naturaleza milagrosa del crucifijo que poseían las carmelitas. ¿Sí? Muy bien. Este documento se conserva en el Archivo General de la Nación, como pueden ver en la imagen, incluso en un recuadro. Les estoy marcando la fecha de arranque del documento como tal, 1677, y se alcanza a leer: autos fechos a pedimento de los licenciados Francisco de Salcedo Esquivel y José de Solís y Zúñiga, capellanes del convento de religiosas de Santa Teresa, ¿no? Muy bien. Este documento tiene una lógica. La Iglesia Católica experimentó una gran reforma que le conocemos en los ámbitos académicos e históricos como el Concilio Tridentino. Muy bien. Uno de los aspectos que vino a arreglar el Concilio Tridentino fue el culto que recibían las imágenes. El concilio va a demandar que toda la estructura católica, sobre todo las jerarquías eclesiásticas, vigilen el que las imágenes que reciban culto sean imágenes que cumplan ciertas características que vayan a bien hacia el crecimiento de la fe de los católicos, ¿no? de los cristianos al hacer el ejercicio. Muy bien. Pero dentro de esta categoría existen las imágenes milagrosas. Muy bien. Trento va a solicitar que las imágenes milagrosas sean sometidas a un proceso de probanza que debe de estar supervisado por el obispo y un cuerpo de doctos sacerdotes para dictaminar si la imagen es o no milagrosa. Esto se solicitó, como les menciono, en el Concilio Tridentino y va a tener un impacto justamente en el proceso de esta devoción novohispana. ¿Por qué? Porque el crucifijo que tenían las descalzas de Santa Teresa la Antigua, del convento de San José, era un crucifijo que se decía milagroso. Por lo tanto, al llamarle de esta forma, las carmelitas y sus capellanes debían probar que la imagen era de esta naturaleza. Y por ello es que iniciaron estos autos hechos a pedimento.
Muy bien, como ven en la imagen, se alcanza a ver justamente sobre la verificación de la milagrosa renovación del Cristo crucificado, de las minas de plomo pobre. Muy bien, plomo pobre es uno de los nombres que recibe también el actual poblado de Santuario Mapetí en el estado de Hidalgo. También así es, en el pasado se le conoció justamente como plomo pobre, las minas de plomo pobre. Y nos referimos a Mapetí. Muy bien. Estos capellanes van a hacer una recopilación de pareceres, de testimonios, tanto de las religiosas que vivían en esa época, en 1677, como de religiosos que conocían la fama de la imagen. Muy bien, dentro de estos pareceres hay uno muy curioso. Es el parecer de Fray Marcelino de Solís y Haro, que fue provincial y prior de los agustinos. Y este hombre, este fraile, Fray Marcelino, nos cuenta dentro de estos testimonios que les da a Solís y Esquivel, que él entrevistó en la ciudad de Guatemala, lo que ahora sería Antigua Guatemala, a un fraile llamado Diego de León, que le había contado acerca de un crucifijo que se había renovado milagrosamente en Ixmiquilpan y que el obispo de aquel entonces había demandado el enviar la imagen desde este lugar, desde estas serranías, hacia la Ciudad de México, y que él, Fray Diego de León, se había enojado ante el dictamen del prelado y había, digamos, incitado a la gente de Ixmiquilpan para impedir el traslado de la imagen. Esto al final le cuesta el que Fray Diego de León sea enviado desde el reino de Nueva España hacia el reino de Guatemala, donde pues lo conoce Fray Marcelino de Solís y Haro. Muy bien, este es el convento de San Agustín en Antigua Guatemala, donde estuvo profeso, fue trasladado Fray Diego de León, ¿no? Que además es el fraile que incitó a la población a no trasladar la imagen. Muy bien, todos estos detalles que les voy mencionando tomarán cuerpo en un momento cuando les narre la historia, la narración de milagros propiamente dicho del crucifijo. Pero bueno, vamos dejando estos, digamos, puntos sobre el mapa. Muy bien, aquí está el documento donde se pueden ustedes verificar o leer cómo van tomando estos dos capellanes los testimonios de los religiosos como Fray Marcelino, que nos va a hablar justamente de la causa de Diego de León, ¿no? Que aparece en el documento subrayado. Muy bien, estos capellanes hacen el envío de los documentos, de los autos hechos a pedimento, a la curia. Y el Arzobispado de México contesta en voz del doctor Juan Díez de la Barrera, que es el chantre de la Santa Iglesia Catedral de México, y el chantre primero les hace un señalamiento porque la información, digamos, no tiene un sentido o un cuerpo jurídico como demandaba un documento de esta índole. Y número dos, el doctor Juan Díez de la Barrera, ¿no? Aquí hay una ilustración para más o menos poderlo visualizar, recibió de manos del cura de Zimapán un curioso documento. Eso se los explica en la contestación que da el chantre a los capellanes. Les dice que el cura de Zimapán le ha traído un documento que podría, digamos, cambiar el sentido de la probanza del milagro, de la renovación del Cristo que poseen las carmelitas descalzas. Ese documento es el llamado Diario de Pedro Zamora. Justamente en este documento que están viendo en la pantalla, subrayado se puede leer por una relación que ha venido a nuestras manos y parar en poder del bachiller don Juan López de Mendizábal, cura beneficiario de las minas de Zimapán. Aquí está expresando el chantre que este cura beneficiario de Zimapán le ha entregado el diario de Pedro Zamora. ¿Quién es Pedro Zamora? El vicario testigo del milagro de la renovación. Y es entonces cuando Juan Díez de la Barrera redacta lo que yo denomino la construcción de la narración hierofánica de la renovación del Señor de Santa Teresa, es decir, la historia de milagro que implica a este crucifijo.
Muy bien. Hay una primera mención que incluso el chantre les hace el señalamiento a los capellanes, a Salcedo y Esquivel y a Solís y Zúñiga, que les faltó, digamos, revisar bibliografía. Y dentro de esta bibliografía está la obra de Gil González Dávila, llamada Teatro Eclesiástico de la Primitiva Iglesia de las Indias, de 1655. En este texto se narra el milagro ocurrido con un crucifijo que suda agua y sangre en las minas de Ixmiquilpan. Ojo, no hace el señalamiento de una renovación milagrosa, solamente es un crucifijo que suda agua y sangre. Pero el chantre, Juan Díez de la Barrera, presenta el cuadernillo de Pedro Zamora, se los da a los capellanes y les da el documento para que con este puedan estructurar una mejor probanza del suceso milagroso. Muy bien, Pedro Zamora se va a volver el personaje central dentro de la retórica jurídica para la probanza del milagro. Muy bien. El milagro o la narrativa de milagro que más o menos se va a conservar desde esta respuesta del chantre hasta los textos que ahorita voy a mencionar del doctor Alonso Alberto de Velasco es más o menos esta historia. Se da por donante de la imagen a Alonso de la Villaseca y dice el texto que Alonso trajo de los reinos de España un crucifijo al natural, el cual depositó en una capilla de las minas de plomo pobre de su propiedad por los años de 1545, ¿no? Muy bien. El donante entonces será Alonso de la Villaseca. Con Alonso de la Villaseca pasa una particularidad. Es el personaje al que apelan muchos crucifijos milagrosos en Nueva España a haber sido donados. Entre ellos el señor de Villaseca de Guanajuato, el señor de la parroquia de Zacatecas, el señor de Mapimí, el señor de Santa Teresa. Es decir, hay varios crucifijos que se celebran milagrosos que auspician el ser donados por Alonso de la Villaseca. Alonso de la Villaseca es un personaje fabuloso del siglo XVI y tiene su sentido, digamos, político el hacerle mención, porque Alonso de la Villaseca es el principal patrono de los jesuitas. Él es el que incentiva la fundación de los colegios en Ciudad de México y es uno de los grandes donantes para el Arzobispado de México. Muy bien. El sitio es el sitio donde ocurrirá el milagro, es este lugar, el Real de Minas de Plomo Pobre, actualmente conocido como Santuario Mapete, en el municipio de Cardonal, en el estado de Hidalgo. Lo que ven es una imagen del poblado. El poblado es un poblado de raigambre minera. Se pueden ver las estructuras de los hornos de fundición y lo que ven del lado derecho en la fotografía son el residuo de plomo que se benefició durante el periodo virreinal y buena parte del siglo XIX en esa zona. Muy bien, en ese espacio geográfico que es el Mezquital, todavía se conservan estas capillas de campo del siglo XVI. En una capilla muy similar fue donde ocurrió, digamos, el suceso que les estoy narrando, ¿no? En donde fue colocado el crucifijo donado por Alonso de la Villaseca, ¿sí? Muy bien. Según la narrativa, el crucifijo va a experimentar un grave deterioro al margen de 70 años, desde la donación de Villaseca hasta 1621, en que, cito el documento, perdió toda su primera forma, pues parecía un trozo quemado, muy prieto, como negro de Guinea, muy atezado, y se le habían comido toda la cabeza de polilla, faltándole boca, narices y ojos, de suerte que solo le había quedado la barba, en cuyo hueco por arriba anidaban los ratones. Esta, digamos, es la imagen que nos presentan del crucifijo donado por Villaseca. Está completamente destrozado. Juan Pérez de la Serna hace una visita apostólica a la región en 1615 y durante su visita le muestran el deteriorado crucifijo y cuando su ilustrísima ve el grado en que la imagen había perdido todo lo decente, se horroriza y solicita que la imagen sea partida en pedazos y enterrada con el primer difunto de la localidad, del Real de Minas de Plomo Pobre, lo cual no ocurre durante 5 años, pues nadie muere, nos cuenta esta narrativa de milagro. Y solo mueren criaturas, pero no persona grande. Entonces no pueden cumplir el edicto de su ilustrísima, que es Juan Pérez de la Serna.
Pero es justamente esta visita apostólica y esta solicitud de despedazar la imagen la que, digamos, activa la naturaleza de la efigie, que será una efigie milagrosa. Empiezan a aparecer, dice el relato, en el transcurso de estos años en que no muere nadie, empiezan a ver los pobladores de Mapeté cómo dentro de la iglesia se escuchan gemidos, se escuchan sonar campanas y a veces ven salir fantasmales disciplinantes azotándose del espacio de la capilla donde está este crucifijo destrozado. Uno de los milagros más particulares que se narran en la historia es el de un huracán. En 1620 narran que hay un huracán muy severo en la zona. El viento es tan fuerte que pues los vecinos temerosos se acercan a la iglesia para, digamos, salvaguardarse y descubren que la imagen del Cristo se separa de la cruz y vuela por los aires para el asombro de todos los presentes y quedan apartadas, dice la nota, cosa de 12 pasos, ¿no? Y cuando los vecinos, maravillados por el efecto que están contemplando, lo miran, el Cristo regresa junto con el crucifijo, se clava a la cruz y la cruz se clava al muro, ¿no? Y para los vecinos de Mapeté, de Plomo Pobre, esta es una indicación de la naturaleza sobrehumana que tiene esta efigie. Muy bien. Paulatinamente van a suceder otra serie de milagros, incluida una lluvia que se logra gracias a que la imagen es llevada en procesión. Y llegamos a esta fecha, miércoles 19 de mayo de 1621, la víspera de la ascensión de Cristo, cuando el vicario Pedro Zamora, que es el cura que está a cargo de esta zona de las minas de Plomo Pobre, que le han contado los vecinos las maravillas de cuando el Cristo voló por los aires, le cuentan lo de los fantasmales disciplinantes, los sonidos, pero el sacerdote lo toma a chanza, ¿no? Lo toma a una invención de la comunidad. Y justamente ese miércoles él experimenta lo que los vecinos le han contado. Entonces escucha sonar las campanas, escucha ruido de cadenas y gemidos que provienen desde el interior de la iglesia, de la pequeña capilla, y temiendo que alguien ha entrado a robar, solicita que dos de sus pupilos de latinidad que le acompañan, junto con la comunidad de Plomo Pobre, inspeccionen el sitio, ¿no? Para ver quién ha entrado para robar. Cuando inspeccionan la capilla, van, digamos, revisando elemento por elemento, que además es una capilla muy pobre, y uno de ellos, llamado Alonso de Molina, levanta una vela, dice aquí, esto es una cita tal cual de la narrativa de Milagro, alzando una vela encendida que tenía en la mano para reconocer él también si había alguna persona detrás del mismo altar mayor, inclinándose con la luz hacia la santa imagen, dijo con mucha admiración: Señor vicario, el Cristo que está aquí llueve agua. Y acercando más la vela de calidad que lo pudieron ver todos, dijeron a una voz: el Cristo suda y se ha renovado. Esta es la máxima dentro de la narrativa de Milagro que atañe a este crucifijo. Muy bien. Continúa la historia. Esta es una representación que se conserva en el santuario de Mapeté. El milagro de la renovación, aquí se ve el personaje, ¿no? Alonso de Molina, que levanta la vela para que todos lo vean, y el cura vicario está asombrado de ver la imagen que se ha renovado. Recuerden que la imagen estaba negra, la imagen tenía faltantes en el rostro, en los brazos, y está completamente restaurada, está renovada, y además no tiene una sola gota de sangre, porque la imagen está sudando copiosamente. Dice la historia que el sacerdote, Pedro Zamora, que es el testigo además del milagro, lo cubre la imagen con un tafetán de China para, digamos, poder indagar si el milagro que ha ocurrido es de naturaleza divina o tiene otra naturaleza, ¿no? Esto es, digamos, muy sintomático porque nuestro personaje sigue las directrices que solicita el Concilio Tridentino respecto de estos fenómenos en el ámbito católico. Muy bien. El rumor de la renovación del Cristo llega a oídos, nos cuenta la historia, esta narrativa de Hierofánica, llega a oídos del arzobispo Juan Pérez de la Serna, quien instruye
que vaya el visitador de los naturales, el provisor de los naturales y el visitador a indagar qué ha ocurrido. Estos dos personajes llegan y comienzan a hacer un levantamiento de testimonios de lo ocurrido en el mineral. Y es justamente cuando ellos llegan y hacen este levantamiento que ocurre el milagro de la sudoración de agua y sangre. Son estos personajes que han llegado de Ciudad de México, enviados por el arzobispo Juan Pérez de la Serna, los que testifican los sudores de la imagen, los sudores de agua y sangre, que incluso varias de estas gotas de sangre manchan piedras con las que está la imagen sostenida dentro, digamos, de una oquedad. En la pintura que están viendo se alcanza a ver la imagen, está sudando sangre, y justamente en los pies de la imagen se ven las piedras, ¿no? Que están, digamos, arremetiendo la estructura. Y se ven, bueno, el cura vicario, Pedro Zamora, que es el principal testigo. Están incluso los agustinos que dominan en la región, que están asombrados también de ver el milagro, y los enviados del arzobispado de México. Una vez que ellos presencian este hecho sobrenatural, envían un mensaje a su ilustrísima, a Pérez de la Serna, para contar que la naturaleza del Cristo es absolutamente divina. Y entonces el obispo dictamina que la imagen ha de trasladarse a la Ciudad de México. La imagen se vuelve muy pesada, ¿no? La imagen, digamos, preparan una suerte de arqueta para trasladarlo, y la imagen se vuelve muy pesada. Y entonces cita la narración hierofánica que Pedro Zamora se para justamente delante de la arqueta en la que transportan al Cristo y le promete a la imagen que si no es tratado con dignidad en México, él mismo va a ir por el Cristo, porque no puede quedarse en Mapete, no puede quedarse en Plomo Pobre, porque no tiene una iglesia digna. Esta es la llamada promesa de Pedro Zamora, que tendrá después muchas repercusiones. Muy bien. La caravana que va a trasladar la imagen avanza por las estribaciones del Valle del Mezquital. Recuerden esta imagen que les mostré al inicio de la charla. Van camino a Ixmiquilpan y justamente a unas leguas del Real de Minas, cita la narrativa, 2,000 indios salen con arcos y flechas y atacan al convoy, ¿no? Roban la imagen y la depositan en el convento de Ixmiquilpan de padres agustinos. Esto va a llevar a que el traslado, digamos, experimente un retraso. Los agustinos van a intentar por todos los medios que la imagen no sea enviada a la Ciudad de México, sino que se quede en Ixmiquilpan, pero al final no lo logran. Recuerdan que les conté que dentro de uno de los primeros testigos hay un fraile, Fray Marcelino, que entrevista a un fraile que han enviado a Guatemala castigado por haber insurrectado a la gente de Ixmiquilpan. Es esta insurrección la que Fray Diego de León incitó para que la imagen no llegase a la sede de la Mitra, a la Ciudad de México. Pero bueno, finalmente se logra y bueno, antes que prosiga, esta escena de la sublevación de los indios del Cardonal va a ser incluso un tema de una pintura fabulosa hecha por Rafael Jimeno y Planes entre 1812 y 13 respecto de la imagen del Señor de Santa Teresa. Pero bueno, continúo. Esta es la maqueta también de Jimeno y Planes. Les haré un pequeño señalamiento un poco más adelante. Y la imagen llega a la Ciudad de México, esta Ciudad de México que es cabeza del Reino de la Nueva España y una de las grandes ciudades de la América Española. Y es depositada, nos dice la tradición, en el Palacio Arzobispal, en la capilla del Palacio Arzobispal. Pérez de la Serna hace sus oraciones frente a este crucifijo que ha sudado agua y sangre y que se ha renovado, pero nos narra la historia de milagro cuando es llamado a España, cosa que no ocurrió así para quien conozca la historia de Pérez de la Serna. Él da en heredad la imagen al convento vecino de las Carmelitas Descalzas, que llamamos, o posteriormente se conoció popularmente como Santa Teresa la Antigua, que incluso ya les expliqué, por ello es que el apelativo de Señor de Santa Teresa, ¿no? Y en este lugar la imagen va a permanecer. Pero Pérez de la Serna se asegura de que la imagen repose junto con los huesos del bendito Gregorio López, una de las causas de santidad más importantes de la Nueva España.
Muy bien. Lo curioso dentro de toda esta narración, o que quiero hacer un señalamiento, es que al tener una narrativa como esta en la que el crucifijo se renueva por sí mismo, la imagen adquiere una de las categorías más altas dentro de las imágenes milagrosas del mundo o del ámbito católico, que es ser una imagen arquerópita. Una imagen arquerópita es una imagen que no es hecha por mano de hombre, sino hecha por Dios mismo. Imágenes arquerópitas famosas son la Verónica, el Sudario de Turín y también la Virgen de Guadalupe de México. Tienen esta categoría de arquerópita. Aquí vemos cómo en esta representación del siglo XVIII Dios está pintando a la Virgen de Guadalupe por esta categoría de la que les menciono, ¿no? Es una imagen arquerópita. Ahora bien, una imagen renovada la vamos a considerar dentro de este esquema como un motivo hierofánico que implica una autorrestauración, es decir, que una imagen sagrada recupere prodigiosamente faltantes o pérdidas materiales que la constituían de forma sobrenatural. Quiero señalar una cosa muy significativa. De este motivo hierofánico no existe antecedente en la literatura de milagros europea. Solamente existe el motivo del Señor de Santa Teresa, que después va a ser replicado por otras devociones en el Virreinato Septentrional, y en el Cono Sur, la Virgen de Chiquinquirá tiene justamente el mismo motivo hierofánico. Es una imagen que se renueva por sí misma y recupera faltantes materiales de manera sobrenatural. Estas dos imágenes son las que van a, digamos, a incentivar y a detonar este modelo hierofánico en la América española. Pero no existe en antecedente como tal de una imagen que se renueve milagrosamente, es decir, que recupere faltantes materiales de manera sobrenatural en Europa. Muy bien. Vamos a hablar entonces de uno de los personajes más importantes de esta devoción, el doctor Alonso Alberto de Velasco. Muy bien. Como yo les conté, los capellanes Salcedo y Esquivel y Salcedo y Esquivel y Solís y Zúñiga presentan la causa ante la mitra, el chantre, digamos, que les corrige la plana, y entonces, para no arriesgarse, ya teniendo el cuadernillo de Pedro Zamora, deciden contratar a uno de los abogados en ambos derechos más célebres de la ciudad en aquel entonces, que es el doctor Alonso Alberto de Velasco. El doctor Alonso Alberto de Velasco se va a encargar de darle forma a toda esta serie de documentos y de testimonios que han recabado los capellanes y estructura a algo que se llaman los autos e informaciones originales y sentencia declaratoria de la milagrosa imagen de la renovación, ¿no? Muy bien, estos autos están primero manuscritos, aquí el doctor Alonso Alberto de Velasco ordena todos los documentos, pero posteriormente le da cuerpo en un texto que de la imprenta en 1688. Por cierto, este texto se conserva aquí en el Centro de Estudios de Historia de México. El texto se va a llamar Renovación por sí misma de la soberana imagen de Cristo. Este texto es de carácter jurídico. La finalidad de este texto es probar que la imagen es una imagen milagrosa, que es una imagen que se ha renovado por sí misma y que por lo tanto tiene que ser reconocida como tal por el obispo, ¿no? Este texto, insisto, es de carácter jurídico. Como verán, el doctor no solamente ordenó los documentos recabados y los testimonios recabados por los capellanes, sino que incluso va a solicitar que peritos en la materia de escultura, encarnado y doratura, es decir, del gremio de los escultores, revise la imagen y que ellos como peritos puedan dar su opinión al respecto de la imagen. Y obviamente todos declaran que tiene mucho de milagrosa y poco de humana la imagen. Es decir, va estructurando de una manera extraordinaria el doctor Alonso Alberto de Velasco en este texto de 1688 su postura en cuanto al probar el milagro de la renovación. Incluso presenta las pruebas materiales del milagro. ¿Cuáles serían?
la cruz donde se renueva el Cristo, la escultura misma y las piedras manchadas con sangre que sudó el Cristo renovado en plomo pobre según la relatoría del milagro de 1621. Estas piedras aún están en manos de las carmelitas descalzas como reliquias de la imagen. Muy bien. Pero también Alonso Alberto de Velasco se va a asegurar que como dentro de la narrativa quedaron asociados el Cristo renovado y el bendito Gregorio López, digamos que va a gestar un binomio de devoción, ¿no? Que va a buscar justamente promover por estas dos esferas del catolicismo tridentino la piedad de los devotos de la Ciudad de México y del Reino de Nueva España. Gregorio López es la causa principal de santidad que tiene el reino y justamente esto es quizá el detonante que lleve a la búsqueda del reconocimiento de milagroso de esta imagen. ¿A qué me refiero? Esta es una hipótesis que yo manejo en mi tesis doctoral, que ante el vedado reconocimiento de estas causas de santidad como la de Gregorio López, que nunca llegó a los altares, las imágenes milagrosas que estaban asociadas a su promoción, porque he de decirles que esta asociación entre Gregorio López y el Señor de Santa Teresa, este binomio, digamos, devocional de promoción, no es único, no es incluso idea de Alonso Alberto. Varios autores de la época hicieron lo mismo. Podemos verlo en el caso del Cristo de Chalma y está asociado con los venerables que custodiaban la imagen. Nuestra Señora Conquistadora de Puebla y el Beato Sebastián de Aparicio. Es decir, hay una relación de imagen milagrosa y fruto de santidad. Pero como estos frutos de santidad no alcanzan los altares como esperan los novohispanos, las imágenes van a adquirir justamente estas funciones que estaban conferidas a los santos. Y eso va a ocurrir con el Señor de Santa Teresa. Al final, Alonso Alberto de Velasco genera este texto que es muy famoso, que se llama Exaltación de la Divina Misericordia, que fue publicado en 1699. Y este texto, sí es de carácter apologético, a diferencia del anterior que es Renovación por sí misma, que es un texto de carácter jurídico, cuyo objetivo es probar que la imagen es milagrosa. En este caso, Exaltación a la Divina Misericordia es un texto en el cual va a hacer reflexiones teológicas a partir de los sucesos experimentados con la imagen. De este libro se hicieron toda esta lista de ediciones. Se editó en 1699, que es la primera, 1724, 29, 76, 90, 1807, 1810 y 1820. Después el texto cambia, digamos, su nomenclatura por Historia de la Milagrosa Renovación en 1845, 58, 32 y 96. Es uno de los textos, vamos a llamarle bestseller de la época novohispana. Es un texto muy famoso y como verán, pues atañe a una de las imágenes más queridas por la Ciudad de México. La curva devocional. Les quiero hablar de manera muy rápida de lo que de la estructura que yo he ideado para poder entender cómo funciona esta devoción. Muy bien, y lo hago a través de una curva devocional, una curva que asciende hasta llegar a un clímax y después desciende y que justamente tiene elementos que apuntalan para que la curva suba y elementos que dimitren para que la curva baje. Como pueden ver en la proyección, están marcados algunos años. 1635 y está un retrato de Gregorio López. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que dentro de la narrativa el Cristo está sobre del cofre que guarda los huesos del bendito Gregorio López? Muy bien. Como Gregorio López era una de las causas de santidad que se esperaba que lograse de manera más rápida su ascensión a los altares, se decide que las monjas carmelitas descalzas no son, digamos, un espacio de dignidad para un santo de esta envergadura. Y deciden romper el binomio de devoción. Entonces los huesos de Gregorio López son trasladados a la catedral. El Cristo queda solo. Y quizá este sea el detonante, el por qué las carmelitas y los capellanes van a buscar el reconocimiento oficial de su imagen como una imagen milagrosa. Ahí aparece 1688 el texto del doctor Alonso Alberto de Velasco, Renovación por sí misma, 1699 el texto apologético, Exaltación de la Divina Misericordia. Y vienen estas fechas siguientes. 1728 comienzan obras en el lugar del milagro, es decir, en Mapete. 1730
En la Ciudad de México, las carmelitas celebran la renovación del Cristo de Santa Teresa con un sermón panegírico titulado La mayor fortuna de la América, de Antonio Manuel de Folgar. 1737 está marcado con un círculo rojo porque es uno de los momentos más importantes. ¿Por qué? Porque es el año en que estalla la epidemia de Matlazáhuatl, y la imagen va a tener un carácter, la imagen del Señor Santa Teresa va a tener un carácter muy importante dentro de esta atmósfera de anomia que es la epidemia. 1773, las obras de Mapete continúan, incluso el de Mapete, que es el sitio del milagro, con unos espléndidos retablos barrocos. 1807, que es la creación de un convento de carmelitas descalzas en Querétaro, cuyo templo se dedica a una efigie similar al Señor de Santa Teresa, una escultura del Señor de Santa Teresa en Querétaro. Y 1813, cuando se estrena la capilla decimonónica de este Cristo en la Ciudad de México. Muy bien, vamos a ver las imágenes de manera muy rápida. En la parte de abajo dice expansión devocional y la aprehensión del modelo hierofánico. Este es el libro Exaltación de la Divina Misericordia, que ya les había yo mencionado. Y justo quiero señalar que en estas ediciones de Exaltación vamos a ver la evolución de la iconografía del Señor de Santa Teresa. En este caso, esta es la primera estampa que aparece en 1688 en el ejemplar de Renovación por sí misma, el texto de carácter jurídico. Por cierto, este texto acaba de ser reimpreso en una edición facsimilar por parte de la comunidad de Mapete y de Cardonal. Esta es la estampa que acompaña la edición de 1699, el texto apologético, Exaltación a la Divina Misericordia, que aquí se conserva en el Centro de Estudios de Historia de México. Esta es la tercera estampa y es muy curiosa. En 1729, en la edición de Exaltación, se ve esta imagen del Señor de Santa Teresa con este elemento característico, el cendal. El cendal es el paño que cubre la cadera y las partes de Cristo crucificado. Este cendal en forma de trébol es característico del Señor de Santa Teresa y es el que nos permite identificarlo como la devoción que es. 1728, lo que yo les narraba, existe un documento donde se ve que los habitantes de Plomo Pobre solicitan la construcción, el permiso para la construcción de un templo, ¿no? Ahora, recuerden que en la imagen, dentro de la narrativa, se la llevan a Ciudad de México porque no hay un lugar digno para poderla conservar. Y entonces la comunidad decide construir una iglesia a la altura de la reliquia, de la imagen reliquia, que es este Cristo renovado. Muy bien, 1751 y 78 es cuando las obras de esta zona de Mapete alcanzan su clímax, incluso su terminación, en 1778. Incluso aquí, para quien me escucha, les invito a conocer este espacio maravilloso en el estado de Hidalgo. Como verán, es un espacio extraordinario. Incluso la atmósfera que envuelve el sitio es como si se hubiera detenido el tiempo en el siglo XVIII. Pero bueno. Esta es la imagen, este es el santuario que la comunidad presenta, digamos, para solicitar su Cristo de regreso. Incluso si ven en el retablo central está el espacio en el que la imagen ha de ser colocada, ¿no? Pero, lo que yo les mencionaba, todo esto es propiciado por la promesa de Pedro Zamora, porque incluso en los textos, en Exaltación, que además, como ya les conté, es un texto muy popular, en todas las ediciones aparece la promesa de Pedro Zamora de que se han llevado el Cristo a México porque no tiene una iglesia decente, ¿no? Y quizá la comunidad entonces lo toma a pie juntillas y decide, digamos, hacerle frente al arzobispado construyendo una iglesia de la magnitud que les acabo de mostrar. Pero ¿qué ocurre mientras tanto en Ciudad de México? En 1724 se escribe una novena en honor al Señor de Santa Teresa por Domingo de Quiroga. El panegírico, el sermón panegírico, La mayor fortuna de la América, de Antonio Manuel Folgar, de 1731, que tiene un curioso título, ¿no? La mayor fortuna de la América, nacida de gozar un santo Cristo renovado en vez de tenerlo aparecido.
Aquí en este sermón es muy curioso, para quien lo quiera revisar, también lo puede ver aquí en el catálogo del Centro de Estudios Históricos de México. Hay una crítica muy, muy vedada hacia otro de los grandes cultos cristológicos de la Ciudad de México, que es el Señor de Totolapan, que estaba resguardado en el Convento Grande de San Agustín de México. Incluso en esta estampa que pueden ver en su pantalla, se alcanza a ver la capilla dedicada al Cristo, en el que el crucifijo, ¿no?, está labrado en la portada en piedra, es el Señor de Totolapan. Digamos, esta era la competencia devocional del Señor de Santa Teresa. Pero en el panegírico, Antonio Manuel de Folgar lo celebra como una imagen arquerópita, es decir, es mucho más importante y es superior a una imagen que se renovó por sí misma que haberla tenido aparecida, ¿no? Y también este Cristo, el Señor de Totolapan, está asociado a una causa de santidad, Antonio de Roa. Pero es justamente esto a lo que quería yo llegar. La epidemia de Matlazáhuatl en 1737 será el detonante de la imagen del Señor de Santa Teresa. ¿Por qué? Porque la imagen va a ser requerida, como muchas otras imágenes milagrosas de la ciudad, para procesionar y solicitar con esto el alivio de la enfermedad para la ciudad. La imagen del Señor de Santa Teresa procesiona el 28 de abril de 1737. Y como algunos sabrán o tendrán conocimiento, justamente tras esta epidemia es que la Virgen de Guadalupe es jurada patrona de la ciudad y posteriormente del Reino de la Nueva España, porque se considera a la Virgen de Guadalupe la imagen sanadora, la imagen de Guadalupe del Tepeyac, de la Ciudad de México. Pero lo que habría también que rescatar es que en la obra que habla justamente de este proceso, que es el libro titulado Escudo de Armas de México, de Cayetano Cabrera Quintero, no solamente Cayetano Cabrera Quintero dice que la imagen de la Virgen de Guadalupe ha curado a la Ciudad de México, sino que también el renovado crucifijo del Cardonal, al que incluso le llama el médico celestial, que es como le van a empezar a denominar muchos de los eclesiásticos a partir de 1737, e incluso el vulgo le conoce como el médico celestial. Es aquí donde arranca, digamos, la fama del Señor de Santa Teresa. Vamos a ver cómo la imagen comienza a reproducirse, ya no solo en estampas, sino en trampantojos a lo divino, esta suerte de representaciones bidimensionales, es decir, son pinturas que representan la tridimensionalidad de la escultura, como esta pintura, obra de José de Ibarra, o esta obra de José de Páez, de 1770, que curiosamente actualmente se conserva en el Museo de Los Ángeles, pero que salió subastada en Sevilla en 1996. Es decir, la imagen estaba en Sevilla. La repercusión del culto al Señor de Santa Teresa empieza incluso a rebasar las fronteras del virreinato novohispano. El médico celestial, entonces, le subrayo aquí, es el nominativo con el que le vamos a conocer. Y vean nada más, por si alguna vez recuerdan lo que experimentamos hace algunos años con la pandemia de COVID. Esta fue la serie de epidemias que vivió la Ciudad de México de 1692 a 1915. En todas ellas participa el Señor de Santa Teresa con procesiones o con novenarios para solicitar la salud de la ciudad. Dos de ellas están marcados, que son la de 1736-37, que es la de tifus, la de Matlazáhuatl, y la de 1837, que es la de cólera, ¿no?, que será como el otro gran detonante de la imagen, pero ya digamos en el siglo XIX. Esto va a llevar a que la fama de la imagen crezca, y de esta modesta capilla que pueden ver marcada aquí en el plano de la iglesia de Santa Teresa la Antigua con la letra B, las monjas, los capellanes y los feligreses e incluso el arzobispado van a solicitar la creación de esta enorme capilla que todavía existe, ¿no?, de planta de cruz griega, cuyo proyecto se encarga a la recién fundada Academia de San Carlos. Los maestros de San Carlos más importantes, como Manuel Tolsá o como Jimeno y Planes, van a participar en la construcción de la capilla. Ahora, piensen que está el espacio que los habitantes de Plomopobre han terminado en Ixmiquilpan, y lo que quieren es su Cristo de regreso. Y lo que hacen las monjas carmelitas y la política arzobispal es gestar una capilla mucho más rica de lo que habían gestado la comunidad minera de Plomopobre, ¿no? Y al final lo que tenemos es un espacio espléndido
considerado uno de los primeros espacios neoclásicos en el virreinato novohispano. Es en este momento cuando Jimeno y Planes pinta la sublevación de los indios del Cardonal, que era este hecho que les contaba cuando trasladan la imagen del sitio del Milagro a la Ciudad de México. Y aquí hay unos datos muy curiosos o imágenes muy curiosas que solamente les voy a proyectar. Vamos a ver cómo están cartas de donaciones e incluso las carmelitas están preocupadas por poder cooperar, ¿no? Y solicitan al virrey que se gesten o se hagan una serie de medallas que se puedan vender a los feligreses y las ganancias de esa venta de medallas se destinen para la capilla, para la construcción de la capilla. Y el encargado, o más bien el que dona su trabajo, es Jerónimo Antonio Gil, el fundador de la Academia de San Carlos. Él es el que acuña las medallas del Señor de Santa Teresa, como la que están viendo aquí, de 1800, ¿no? Que se vendían en la portería del convento. Una curiosidad de estas medallas es que un coleccionista de Guadalajara conserva una serie de estas porque están reselladas, piensen que son los años 1800, estamos muy cerca del movimiento de independencia. Muy bien, Hidalgo en Guadalajara mandó resellar estas medallas del Señor de Santa Teresa para que circularan como moneda del ejército insurgente. De manera que incluso el padre de la patria, Miguel Hidalgo, consideraba al Señor de Santa Teresa como una de las grandes efigies de la patria criolla. El lugar que juega Santa Teresa o que ocupa Santa Teresa en el plano de la Ciudad de México no es accidental, está justamente en el corazón civil y político y religioso de esta ciudad. Aquí están los proyectos de Antonio González Velázquez, que es el que traza el proyecto arquitectónico, cómo se conserva el espacio, digamos en una vista, aquí se ve la gran cúpula. Incluso para quien no conozca Ciudad de México o no ubique el espacio, este es Santa Teresa la Antigua, el Palacio Arzobispal, la Calle de la Moneda, el Palacio Nacional, antiguo Palacio Virreinal, el Zócalo o la Plaza Mayor y la Catedral. Incluso vamos a ver cómo hasta se gestó un proyecto que se llamaba la Lotería del Señor de Santa Teresa. Todo esto para poder pagar la construcción de esta capilla maravillosa. Muy bien, estoy ya casi a punto de cerrar. El culto se va a expandir, primero por el Camino Real de Tierra Adentro. Lo que les comentaba, en Querétaro se encuentra un espacio dedicado al Señor de Santa Teresa, cuya imagen ya no está en este sitio, ya no está en las Teresitas de Querétaro. Está actualmente en el Seminario Conciliar de Querétaro. Muchos de los sacerdotes ni siquiera tienen conocimiento, vean la fotografía, justamente el crucifijo que está detrás, se alcanza a ver la cruz arbórea, ¿no? Que también es una característica del Señor de Santa Teresa, y muchos de los sacerdotes del seminario ni siquiera conocen que este crucifijo es la devoción del Señor de Santa Teresa. Pasa algo muy similar con los padres de la congregación del oratorio de San Felipe Neri en el templo de San Rafael, aquí en el Estado de México, donde tienen una imagen del Señor de Santa Teresa, ya lo pueden identificar, está el cendal en forma de... en forma de 3, ¿no? Perdónenme. Y bueno, avanzando el camino real de tierra adentro, es decir, el camino al norte, en el templo de la vieja hacienda de Cuecillos, se conservaba una imagen del Señor de Santa Teresa, que bueno, ahora es sustituida por una imagen moderna, porque el crucifijo original se perdió, pero conservan la devoción. En Villa González Orteca, Zacatecas, lo que fue la Hacienda del Carro, está la parroquia del Señor de Santa Teresa, anexo a esta famosa hacienda zacatecana, que conserva el culto al Señor de Santa Teresa. Muchos de estos espacios que les estoy mencionando, ni siquiera las poblaciones locales saben la historia que implican. Creen que está relacionado con Teresa de Ávila. Si ven en la fotografía de González Ortega, se alcanza a ver justamente, está el crucifijo en el baldaquino y a sus pies está Santa Teresa de Ávila. Porque al paso de los años se confundió el nominativo de Señor de Santa Teresa con Santa Teresa de Ávila, no por el convento de Santa Teresa, como les explicaba en un principio. En Fresnillo también había una capilla advocada que desgraciadamente perdió el trampantojo a lo divino, que debió de haber estado colocado en estos muros. Y en Durango, en un lugar que se llama San Diego Navacoyán, existe otra pintura del Señor de Santa Teresa. También en este lugar les comento todos estos sitios que he ido documentando a lo largo de los años.
Yo llegaba a los sitios, tomaba las fotografías, les narraba la historia del Señor de Santa Teresa y las comunidades quedaban asombradas porque me decían, no teníamos idea de la devoción de que teníamos, ¿no?, en nuestras comunidades. En este mapa pueden ver, en azul está el sitio del Milagro, que es Mapete, y en una suerte de línea que sigue la ruta del Camino del Norte, de Ciudad de México a Navacoyán, los santuarios dedicados al Señor de Santa Teresa. Pero digamos que esto no acaba aquí. Acabo de encontrar una pintura del Señor de Santa Teresa en Antigua Guatemala. ¿Qué hace en Guatemala? ¿No? Incluso la gente ni siquiera sabía que era la devoción al Señor de Santa Teresa en esta ciudad, ¿no? Hay una imagen en escala que es curiosísima en el Monasterio de las Descalzas Reales de Madrid. Esto que están viendo es un altar en miniatura donde se ve la imagen del Señor de Santa Teresa. Y también, para goce, gusto y para quien quiera seguir estas líneas de investigación, se conserva una pintura en Bolonia, donde incluso se ve la Virgen de Guadalupe y el Señor de Santa Teresa en una misma composición que se conserva en la colección episcopal de la Catedral de Bolonia. Muy bien. Al final la imagen va a caer en un declive muy curioso, sobre todo por un sismo que ocurre en 1845 y una serie de sucesos que sobre todo quedan marcados por las guerras de Reforma y la exclaustración de las monjas carmelitas. No me detengo aquí, les dejo aquí la ficha y voy con las imágenes. ¿Por qué marqué en rojo 1845? Porque ocurre un sismo el 7 de abril y la cúpula fastuosa que había sido diseñada por los artistas de San Carlos se desploma y la imagen se despedaza. El Cristo renovado se hace trizas, se hace pedazos. Y digamos que esto rompe uno de los elementos más característicos de la imagen milagrosa, ¿no? Pierde su naturaleza sobrehumana. En estas litografías de Pedro Gualdi, impresas por Cumplido en 1845, se puede ver la capilla destruida. Cuando se destruye la capilla, incluso los maleantes entran a las ruinas para buscar los clavos de diamantes que tenía la imagen. Esos clavos de diamantes habían sido regalados por el convento de Santa Clara de Málaga en 1749. Y de este suceso se conserva un informe muy curioso en el cual Leopoldo Río de la Loza, que es muy joven, nos va a narrar los materiales con los que está compuesto la imagen. Y si leen la primera línea, dice, el Señor de Santa Teresa está formado de pequeños pedazos de caña de maíz unidos entre sí y a la armadura por medio de cola común de la que se usa hoy. Entonces, esta efigie maravillosa, esta efigie renovada por Dios mismo, parecía ser de materiales comunes y corrientes y parece que asistimos al desencantamiento del mundo moderno. Estas noticias se van a dar en este impreso en 1846, conocido así como las noticias de los procedimientos en la reposición de la Sagrada Imagen. Y bueno, la capilla va a ser restaurada por nada más y nada menos que Lorenzo de la Hidalga. Él va a restaurar la cúpula de la capilla del Señor de Santa Teresa y como ven en este retrato de Peregrín Clavé de 1851, Lorenzo estaba orgullosísimo de su trabajo en Santa Teresa, tanto que se hizo retratar con la imagen de la cúpula en el fondo. Esta es la capilla en 1855, después de la restauración emprendida por Lorenzo de la Hidalga y la cúpula va a ser característica de este sitio. Las pinturas que se van a perder, las de Jimeno y Planes, van a ser repuestas por Juan Cordero, obviamente con otra temática, e incluso para que vean la importancia que llegó a tener el Señor de Santa Teresa. Durante las disputas entre liberales y conservadores en 1859, Miguel Miramón va a declarar fiesta nacional el Día de la Renovación, es decir, el 19 de mayo, y para ello va a pedir que se lancen 13 salvas de cañón en la Plaza Mayor de la Ciudad de México y se hice el pabellón nacional en honor a la imagen del Señor de Santa Teresa. Se conserva una imagen del Señor de Santa Teresa en el alcázar del Castillo de Chapultepec y se presupone que es una devoción que Carlota de México tuvo hacia esta imagen. Desgraciadamente, el gran punto de quiebre de esta curva que va en descenso es cuando las carmelitas son exclaustradas hacia 1867. Y finalmente, a finales ya del siglo XIX, principios del XX, esto es una imagen de 1910, se alcanza a ver la cúpula de la capilla del Señor de Santa Teresa, el interior de la capilla del Señor de Santa Teresa, con el baldaquino repuesto, digamos el segundo baldaquino, porque el primero diseñado por Tolsá fue el que también sucumbió cuando el sismo del 45.
El quiebre final vendrá en 1916, cuando Venustiano Carranza cierre la iglesia al culto, la destine nada más y nada menos que al taller de impresión para el diario oficial de la Federación, y la imagen salga del espacio. Y digamos, lo poco que queda dentro del sitio, dentro de la capilla, va a ser dispersado. La cruz del milagro, la cruz donde se renovó el crucifijo, que como ven en la imagen tiene arrancados elementos, es porque los devotos a lo largo de los siglos fueron arrancando pequeños trocitos para guardarlos como reliquia. Actualmente se conserva en el Museo Nacional del Virreinato. Aquí está, le llaman la cruz del milagro. El baldaquino, el segundo baldaquino del Señor de Santa Teresa, lo vendió el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, en 1933 para la parroquia de San Agustín de Polanco, donde actualmente se conserva. Y bueno, tras muchos avatares, la imagen regresó en 1959 a las Carmelitas Descalzas de la Capilla de Tlacopac, donde actualmente recibe culto. Esta es una imagen dentro del coro de las Carmelitas Descalzas, y al fondo se alcanza a ver la efigie del Cristo renovado. Ellas son las custodias de estas imágenes maravillosas, de estos relicarios, y no se han detenido, ¿no?, a promover esta imagen. Tienen un amor maravilloso por su Cristo. Esto que yo les presento es lo que suelo denominar el síndrome del icono milagroso. Es decir, para que una imagen milagrosa sea milagrosa, tiene que cumplir estas 4 características. ¿Por qué se los digo? Porque ahora que ya me escucharon a lo largo de la plática, una imagen que tuvo tal fama, que tuvo tal expansión de culto, de momento nadie la recuerda. Es decir, nadie de los católicos de a pie de la Ciudad de México, si lo preguntamos, ¿no?, si conocen la efigie del Señor de Santa Teresa, muy probablemente nos contesten que no. Y esto es sorprendente porque fue una de las grandes devociones de esta ciudad y una de las grandes devociones del reino, ¿no? Y lo que yo analizo, o lo que me permite entender el proceso del Cristo de Santa Teresa, es que, ¿qué compone a una imagen milagrosa? Muy bien, una imagen milagrosa tiene digamos, las características de un síndrome, como en el ámbito médico, ¿no?, que tiene que cumplir 4 patognomónicos. En este caso, que tenga un origen sobrenatural, que tenga un discurso legitimador, que tenga redes devocionales y un santuario o espacio específico en el de reciba culto. Como verán a lo largo de esta narrativa que hice de las curvas, al decaer la curva, lo que ocurre es que se van perdiendo. En el sismo del 45 la imagen pierde, digamos, su carácter de sobrenatural. El discurso legitimador después del triunfo de Juárez y de la asimilación de las leyes de reforma, va a empezar a caer en desuso estos discursos legitimadores eclesiásticos. La red de devotos se rompe cuando las carmelitas son exclaustradas. Y por último, cuando la imagen deja el espacio donde, digamos, tuvo por escenario, ¿no?, que es la capilla del convento de Santa Teresa la Antigua, se rompe el último patognomónico. Es decir, se disuelve la imagen como milagrosa y pierde toda su categoría. Muy bien, consideraciones finales. En el estado de Hidalgo hay devoción a esta imagen, pero les voy solo a pasar las imágenes muy rápido. Existen devociones como al Señor de Santa Teresa en un lugar que se llama Chicabasco, pero la gente, vuelvo al mismo punto, confunde que el Cristo tiene que ver con Santa Teresa de Ávila y no con esta gran devoción novohispana. Lo mismo ocurre en Ajacuba, en el estado de Hidalgo, ¿no? Aquí está otra imagen de Chicabasco, pero también han ocurrido fenómenos muy curiosos y con esta reflexión me quiero quedar. Esta comunidad Capula, en el Mezquital, en el estado de Hidalgo, ha recuperado su devoción al Señor de Santa Teresa. Han restaurado la imagen que ven, que llevan en andas los mayordomos. Han mandado justamente a restaurar la imagen hace unos meses atrás, y están muy orgullosos de saber que son herederos de una de las grandes devociones del mundo novohispano, del Señor de Santa Teresa, e incluso han ajustado la celebración al 19 de mayo, como correspondería, ¿no? Esto nos lleva a pensar cómo una imagen puede tener múltiples perspectivas desde el ámbito de las hermanas carmelitas que siguen, digamos, implícitas dentro de este espíritu al que nos asomamos a veces los historiadores o los interesados en estos fenómenos culturales, hasta proyectos como este que yo les contaba, la impresión o la impresión en facsimilar del texto de Renovación por sí misma por parte de la comunidad que quiere volver a aprender,
¿no? Esto que es tan suyo, que es parte de su identidad, ¿no? Estos son parte de los rituales que se siguen haciendo en la zona, en un ritual que le llaman la bajada del Señor del Santuario, que es una imagen asociada al Señor de Santa Teresa. Y como verán aquí, son las múltiples perspectivas que tiene una imagen milagrosa. Este es el espacio actual del Museo Exteresa Arte Actual, es la capilla donde estuvo el Señor de Santa Teresa, y que estos espacios, estas imágenes, estas estampas, estas pinturas, estas narraciones de milagros, nos acercan quizá a lo que nos hace humanos, que quizá en el fondo sea el que somos tan frágiles como una escultura de papelón, y pasta de caña, pero tan fuertes que podemos pervivir en la memoria colectiva durante siglos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor David. Sin duda ha sido una exposición magistral, como la gente dice, está muy complacida y desde luego muy agradecidos con usted por esta calidad de información que nos ha dado. Si me lo permite y está de acuerdo, vamos a leer algunos de los comentarios que la gente hace, todos muy, muy positivos, pero me gustaría leer algunos de los que ha hecho. El ingeniero José Luis Curiel, por ejemplo, dice: tengo un ejemplar de la Exaltación de 1699 y tuve otra edición más moderna donde aparece el Cristo en el altar de Santa Teresa, que es precisamente el bellísimo altar de la iglesia de San Agustín de Polanco. Se lo presté a un agustino amigo, pero murió y no pudo recuperar el libro. Pues una lástima, sin duda. Juan Carlos Briones hace el comentario: tengo entendido que la imagen que aparece en la portada de la capilla de terceros del convento de San Agustín no es el señor de Totolapa. Maestro Rubén, no le escuchamos. ¿Ahí me escuchan? Creo que no. A ver, permítame. Un segundo, por favor, porque el doctor no nos escucha en remoto. Sí, y aprovechamos para comentar que desde luego se va a repetir esta conferencia en YouTube y solo pasarán unos días en lo que se edita la misma y se puede subir a YouTube. Vamos a ver cuál es la causa de que no escuchen. ¿Ya me escucha, doctor? Ahora no, a usted no, porque apagó su micrófono. Perfecto, ya te escuchamos. Sí. Bueno, no sé si alcanzó a escuchar el comentario del doctor José Luis Curiel, pero si no se lo repito. Dice: tengo un ejemplar de la Exaltación de 1699 y tuve otra edición más moderna donde aparece el Cristo en el altar de Santa Teresa, que es precisamente el bellísimo altar de la iglesia de San Agustín de Polanco. Se lo presté a un agustino amigo mío, pero murió y no pude recuperar el libro. Es el comentario. Juan Carlos Briones comenta: tengo entendido que la imagen que aparece en la portada de la capilla de terceros del convento de San Agustín no es el señor de Totolapan, sino el Cristo de Burgos, otra devoción patrocinada por los agustinos. Incluso aparecen los 3 huevos de avestruz a sus pies. Saludos. ¿Quiere comentar algo de ello? No, justamente hay una discusión en torno a esta imagen, porque, bueno, además agradezco muchísimo el comentario y va muy ad hoc, porque esta tradición de los Cristos viene justamente por vía de los agustinos. El que este modelo, el que en mi charla abordara hoy con el señor de Santa Teresa, implosionara en la zona del Mezquital, que fue evangelizada por agustinos, no es accidental. Ellos son los que introducen el modelo del Cristo de Burgos, que justamente, como señala, es la imagen que se veneraba o que se tenía esta capilla en San Agustín el Grande de México.
Pero justamente en esa capilla fue donde se colocó al Señor de Totolapan. Por cierto, solamente hago un comentario muy rápido para las personas que nos escuchen. El Cristo de Totolapan es una imagen muy similar a la de Mapete, porque el Señor de Totolapan también fue extraído del sitio del milagro y fue trasladado a la Ciudad de México. Es decir, son estas imágenes milagrosas que van a conferirle a la ciudad la sacralidad que necesita demostrar como sede del poder eclesiástico y civil dentro de la monarquía hispánica. Pero el Señor de Totolapan sí volvió a su comunidad, lo que no ocurrió con el Señor de Santa Teresa. Y justamente el Cristo de Totolapan será el tema que la doctora Kugel, quien nos hizo la excelente recomendación de usted, va a hablar la siguiente semana en el Cristo de Totolapan. Sí, creo que más bien Tiene razón, tiene razón. Es que en algún primer momento platicamos del Cristo de Totolapan con la doctora Kugel. Sí. Bueno, ustedes saben de todos esos temas. Esperanza Zabaleta hace un comentario, dice: yo estudié la iniciación universitaria en el edificio que ahora es de la Autonomía Universitaria, que está al lado del Templo de Santa Teresa la Antigua. De hecho, hicimos exploraciones a la iglesia cuando estuvo abandonada, allá por los 77. Es un comentario. Raúl del Carmen dice: muchas gracias por su conferencia, doctor. Tengo un par de preguntas. ¿Sabe si hay más información sobre la extensión de la devoción por su relación con las epidemias, más procesiones o actos piadosos vinculados a esos momentos? Y la segunda es: ¿existe algún estudio sobre la competencia devocional entre los cultos del Señor de Santa Teresa y el Señor de Totolapan? Que bueno, se acaba de comentar eso. Pero respecto a la primera, doctor. Respecto a la primera, sí existe documentación, incluso, bueno, este fue mi tema de tesis, mi tema de grado, de doctorado, pero digamos que es mucho, invito de verdad a quien nos escucha, y además en el marco espléndido del Centro de Estudios de Historia de México, que puedan acercarse a las fuentes. En el caso de específico de lo que me pregunta, sí existen. Participó en muchas más procesiones que la que yo mencioné, que fue la primera, la de Matlazáhuatl, pero existe la documentación, porque incluso yo lo he rastreado en los periódicos, sobre todo en el siglo XIX. Incluso menciona por qué calles va a pasar, en dónde va a descansar. Se pueden hacer hasta planos, digamos, por dónde la imagen procesionó. Incluso les comento, hay casos inquisitoriales en los que se aborda la imagen del Señor de Santa Teresa, y en uno de ellos que pude revisar menciona justamente las procesiones, ¿no? Y dentro de ese marco, es decir, hay material justamente para poder seguir explorándolo. Es muy interesante, sobre todo para ver cómo se mueve la espacialidad de lo que algunos historiadores llaman la civitas templum. Ahora, en el caso de la competencia de las imágenes, yo solamente lo trabajé con un esbozo muy escueto, pero sí está invitadísimo a seguir esa línea de investigación que es bastante jocosa. Puedes revisar, para quien nos hizo la pregunta, el sermón panegírico de Antonio Manuel de Folgar. Está justamente en los acervos digitalizados de aquí del Centro de Estudio de Historia de México. Es digitalizado. Sí. Silvia Sarherrera dice: buenas tardes, disculpe, ¿cuál fue la importancia o relevancia del Señor de Santa Teresa con respecto a la Virgen de Guadalupe? Muy bien, esto es una hipótesis que he estado fortaleciendo. Parece ser que la Virgen de Guadalupe y el Señor de Santa Teresa son las dos caras de una misma moneda, es decir, de una política devocional extramuros e intramuros. Extramuros sería la Virgen de Guadalupe, intramuros el Señor de Santa Teresa. Incluso en varios de los documentos que se conservan, sobre todo ya de finales del siglo XVIII, hay una alusión constante a las dos imágenes a la par, ¿no? Como si fueran los dos grandes custodios de la Ciudad de México. El Cristo al interior y la Virgen de Guadalupe como estrella del norte al exterior. Para mí, por ejemplo, lo he leído en varios documentos, por ejemplo, en varios sermones que se conservan también ya del siglo XVIII. Por ejemplo, cuando se bendice la nueva capilla que hacen los maestros de San Carlos en 1813, el discurso es totalmente político y hace una alusión al Cristo y a la Virgen de Guadalupe como los grandes espejos del criollismo.
Eso es la importancia que yo vería. Por eso, para mí es tan significativo que con el paso de los años esta imagen se diluyera, se perdiera, digamos, en el ámbito devocional de la Ciudad de México, ¿no? Pero como vieron en el cuadro que se conserva en Bolonia, está la Virgen de Guadalupe y el Señor de Santa Teresa. Generan una línea vertical. Ellos son los que comunican, digamos, las solicitudes y los pedimentos de una urbe tan importante como México a Dios Padre, ¿no? Que es la imagen que remata la pintura. Hay una pregunta que se repite, doctor, que es acerca de cuál es el Cristo original. Una pregunta más bien, ¿cuál es la imagen original en la que resguardan las Madres Carmelitas en Tlacopac o la que está en el Seminario Diocesano en Querétaro? Muy bien. Me explico un poco, quizá fue un poco rápida mi explicación, pero la imagen original es la que conservan las Carmelitas Descalzas. También esta es otra hermosa invitación para que conozcan ese espacio maravilloso aquí en la Ciudad de México, el Monasterio de Carmelitas Descalzas de Tlacopac. Pueden buscarlo por Facebook, ahí están sus teléfonos y sus correos electrónicos para que puedan escribir a las hermanas y puedan, digamos, permitirles el acceso, aunque este es de manera, digamos, más fácil o acceder de manera más fácil durante los domingos en la misa de mediodía. Es en ese espacio aquí en Tlacopac, en la Ciudad de México, muy cerca del Asilo Mundet, ahí es donde está la imagen original. La imagen volvió a las manos de las carmelitas en 1959, después de pasar por miles de avatares. Como les contaba, Carranza es el que saca la imagen del sitio, va a dar a la catedral y de la catedral en varias capillas y de esas capillas fue a dar a la iglesia sabatina de Tacubaya y bueno, muchos lugares pasó el pobre Cristo hasta que volvió a las manos de sus verdaderas herederas, que son las Carmelitas Descalzas. Ahora, de esa imagen se hicieron reproducciones que se tocaban al original o que algunos elementos de astillas de la cruz o de elementos del papelón se impregnaban en las esculturas. En el caso de la que se conserva en Querétaro, es de esta naturaleza. Fue tocada al original y es una imagen, digamos, del Señor de Santa Teresa, ¿no? Lo mismo ocurre en la que está en Villa del Carro, que es una escultura en Zacatecas, y en el caso de las pinturas también ocurre lo mismo, ¿eh? Las pinturas eran hechas por estos artífices, son del tamaño del crucifijo y eran tocadas al original. Hay una cosa muy curiosa que ocurrió en Ixmiquilpan, en Mapete, en el lugar del milagro, ¿no? Como ya les contaba yo en la historia, está este retablo maravilloso que está esperando desde hace siglos este crucifijo que nunca llegó, ¿no? Y que quizá nunca llegará, pero que la comunidad terminó por adoptar una imagen que el doctor Taylor ha estudiado en un texto que se llama Dos Santuarios del Señor de Santa Teresa, del Cristo Renovado, en el que nos narra Taylor cómo para juntar el dinero de la iglesia que se hace en el sitio del milagro, en Mapete, en Plomo Pobre, había imágenes peregrinas que se mandaban por la ruta del Camino Real de Tierra Adentro para juntar efectivo, ¿no? Para juntar dádivas, limosnas. Y una de estas imágenes peregrinas es la que ahora actualmente preside el retablo y se le conoce como el Señor de Mapete. Pero en realidad, si lo pensamos, es parte de esta complejidad devocional que nos conlleva la imagen. Así es. Pues doctor, un último comentario, dice Rodolfo Hernández Díaz. Quizás la devoción terminó en la Ciudad de México, pero en el Valle del Mezquital es junto al Señor de Jalpan, Ixmiquilpan, y el Señor de las Maravillas en el Arenal, las tres grandes figuras devocionales y de patronazgo en la región. El santuario Mapete, incluso la fiesta dura semanas cada cuaresma con la famosa bajada y la subida. Exactamente, sí. Al final por eso me gustó o quería yo expresar en mi reflexión final que estas imágenes de las que hemos hablado esta tarde, mañana, son imágenes vivas, que quizá para nosotros son material de estudio académico y formas históricas, pero son imágenes vivas y siguen vivas, ¿no?
tanto en el ámbito que nos corresponde a nosotros, ¿no? Como es el cultivar las líneas de historia cultural o historia de México, historia del arte, como lo han hecho varios investigadores, como también sigue viva en la devoción que las carmelitas tienen para con su Cristo y la devoción que tienen las comunidades en el mezquital para este crucifijo. Entonces, al final creo que es una riqueza que pocas devociones, me atrevería a decir, en el ámbito católico americano, de la América Latina poseen, que es esta extraordinaria devoción del Señor de Santa Teresa, que les invito a quien nos escuche, que si están interesados en proseguir estudios en torno a esta devoción, hay un campo muy vasto y bueno, hay espacios extraordinarios como este, que conserva documentos en los cuales podemos asomarnos por un momento a ese mundo novohispano tan extraordinario. Así es. Doctor, pues muchísimas gracias por su participación. Sin duda fue un éxito. La gente está muy complacida y el Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim también. Le agradecemos muchísimo incluso haber venido aquí a nuestra sede. Eso pues enriquece muchísimo más la plática y por supuesto que lo esperamos las ocasiones que usted guste acompañarnos, que nos haga el favor de acompañarnos, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos siguieron en esta conexión y pues nuevamente agradecer al doctor Manuel Ramos Medina, a usted, maestro Rubén, a todo el personal tan amable del Centro de Estudios de Historia de México, de que es uno de los grandes acervos de nuestro país. Un gusto recibirle y muchas gracias a los más de 250 escuchas que estuvieron con usted. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima.